Hola, soy Edmundo del Salón 4 AM1. Hola, mi nombre es Fernanda, soy del 4AM1. Hola, soy Roberto, soy del 4M1. Los objetivos de la práctica son analizar un circuito RLC conectado de forma mixta utilizando las herramientas del análisis en serie y en paralelo, confirmar experimentalmente las herramientas analíticas en el análisis del circuito en serie y en paralelo, verificar las relaciones de tensión entre los elementos existentes, que es la fuente de alimentación, y los elementos pasivos. Determinar el desfasamiento de ondas de los elementos pasivos respecto a la fuente de alimentación. Los materiales y equipo a utilizar de la práctica 4 fueron 2 multímetros digitales, resistencias cerámicas de 470 ohms, 220 ohms y 330 ohms a 10 watts, osciloscopio, puntos para el osciloscopio con atenuación, puntos para el osciloscopio con terminal Caimán, fuente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts, inductor de 1.2 henrios, capacitor de 47.5 microfaradios, caimanes y una clavija. Circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de componentes colocados uno tras de otro. De la terminal negativa, ahí va a iniciar el otro componente, como se ve en la figura. Aquí tenemos que empieza en el positivo, en el negativo conectaríamos el otro, en el negativo de este conectaríamos el otro. Una de las características de este tipo de circuito en serie es que la corriente en serie va a ser la misma y la diferencia de tensión se va a dividir en los elementos dependiendo del tipo de elemento. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito, dos o más elementos están conectados al mismo nodo, por lo que van a tener la misma tensión en cada uno de ellos. Características principales de este tipo de circuitos. La primera, que cada uno de los caminos se puede seguir la corriente eléctrica y se le llama rama. La tensión, como ya habíamos mencionado, es la misma en todos los puntos del circuito. Y la suma de las intensidades de rama es la intensidad total del circuito. Por lo cual la resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. Para obtener el valor de la resistencia en un circuito en paralelo, se va a aplicar una fórmula, la cual es el inverso de las inversas de las sumas de cada una de las cargas resistivas. O en el caso de tener solo dos, va a ser la multiplicación de ellas entre la suma de las anteriores. En esta práctica tenemos este circuito. Resolviéndolo analíticamente sería como a continuación lo voy a hacer. Primero hay que sacar la impedancia de cada componente, nuestra impedancia, y hay que tomar en cuenta la resistencia del inductor, y estas serían las impedancias correspondientes a cada elemento. Una vez que tenemos las impedancias de nuestros componentes, volvemos a armar nuestro circuito, pero ahora con los valores de la impedancia para poder sacar la impedancia total equivalente. Primero vamos a ver que este elemento con este elemento están en paralelo, lo cual sacaremos nuestra impedancia equivalente número 1. Ahora, este con este están a su vez en serie con este, que es nuestra impedancia número 2. Y aquí vamos obteniendo los valores. Nuestra impedancia equivalente número 3 sería, una vez que ya todo tenemos esto, está en paralelo con la impedancia de la resistencia 3, y como valor tendremos esto, y finalmente nuestra impedancia equivalente número 4 o total sería todo este cacho que tenemos aquí, va a estar en serie con la impedancia del inductor junto con su resistencia característica de este inductor, la cual nos da 566.563 con ángulo de 49.81 ohmios. Hay que recordar que esto está en ohmios. Una vez que tenemos nuestra Z equivalente total, podemos calcular nuestra intensidad de corriente total, que es la tensión sobre la Z equivalente total.
que nos da 0.0211 amperes con ángulo de menos 139.8, que esta es la corriente que va a circular aquí. Voy a poner con este plumón para que se vea. Sería esta corriente. Ahora veamos que esta impedancia total sería como si la tuviéramos en serie. La voy a poner acá. Serían estas dos, la del inductor y su resistencia que tiene, y esta que sería la Z equivalente número 3. ¿Ok? Lo cual entonces quiere decir que esta corriente es la misma para cada uno de estos elementos, por lo cual podemos hacer una dimensión de corriente para lo que va a componer nuestra Z equivalente número 3. Y aquí es donde lo tenemos, donde nos va a dar 0.01144 amperes con ángulo de menos 127.1 grados. Ahora, esta corriente es la que va a circular por esta parte de aquí, ya que voy a borrar aquí para que quede un poco más claro. Tendríamos algo así, ¿no? Lo que calculamos, esta corriente es precisamente la que va a estar en esta rama, porque recordamos que la total venía aquí y se divide en dos. Ok, entonces vamos en esta, pero a su vez esta parte de aquí está compuesta por estos elementos, de lo cual tenemos que hacer otra división de corriente que lo vamos a llamar 1.2, que sería algo así. Recordemos que esta es nuestra Z equivalente número 1. ¿Ok? Entonces, esta intensidad de corriente va a ser el mismo para este elemento, que es nuestra resistencia, y nuestra Z equivalente 1, que esta está compuesta por un paralelo, que sería algo más o menos. Entonces, nuestro capacitor es este de aquí. Y sacaríamos la corriente que circula por esta rama, que es 6.0997 por 10 a la menos 3 amperes con ángulo de menos 69.8 grados. Y finalmente vamos a encontrar lo que hemos estado buscando, las tensiones en el capacitor y en nuestro inductor. La tensión del inductor va a estar dada por la corriente total por su impedancia, que nos da 11.0 volts con ángulo de menos 75.9, y la tensión del capacitor va a ser la corriente 1.2, que fue la última que sacamos, por su impedancia, que nos da 2.154 con ángulo de menos 159.81 volts, y estos son los resultados analíticamente. Ahora estamos midiendo la corriente total del circuito, obteniendo un resultado de... Ahora, como podemos observar, estamos midiendo la corriente del capacitor, obteniendo un valor de... Ahora, como observamos, estamos midiendo la tensión del capacitor, la cual se mide en paralela, obteniendo un resultado de... Para sacar el desfase de ondas, nosotros en nuestro canal 1 lo conectamos en nuestra tensión total. En el canal 2 se conectó en el capacitor para sacar su tensión. Ahora se muestran aquí en el osciloscopio las siguientes ondas. Ahora, para cambiarlo a la fonodializa nos da que es 3.1 de aquí y de aquí es 3.4. Y nos da un ángulo de 42.35 grados. En esta tercera práctica se conectó un circuito RLC en forma mixta con los materiales de laboratorio. Se comprobó que los valores dados en el osciloscopio se asimilan a los valores calculados en forma analíticamente y experimentalmente, comprobando el desfasamiento de onda de cada elemento pasivo.